En el barrio Lugones, estamos con Mónica y con su mamá. A ellas y a su familia les ha tocado atravesar por una situación súper difícil este fin de semana, específicamente el domingo. Su papá falleció, dicen ellas, por abandono de persona de parte de la policía y de la ambulancia, que no hicieron absolutamente nada. Mónica, realmente gracias por recibirnos en esta situación, bueno, en este momento tan difícil para ustedes. Contame, por favor, qué fue lo que sucedió el domingo. Bueno, resulta que el domingo mi mamá se iba a votar, porque mi mamá votaba en la escuela sola, claro, en la escuela sola, y bueno, mi papá lo acompañó porque mi papá ya había votado en la mañana junto conmigo. Bueno, lo acompañó y mi mamá, más o menos a 30 metros de acá, mi mamá fue a casa sola, corriendo, y me empezó a tocar la puerta. Yo salí, le digo, ¿qué pasa, ma? Tu papá se cayó, me dijo así, se descompensó, y yo salí corriendo como pude. Y ni eché llave a las puertas, salí así como loca, digamos, y ya lo vi a mi papá tirado ahí en la vía pública, y un señor de ahí de esa casa me asistió a mí. Él trajo una frazada, le puso en la cabeza a mi papá, yo lo levanté a mi papá porque él estaba así como perdido, y yo le decía, papá, no nos dejé, papá, y él me miraba con su mirada perdida, y bueno, y resulta de que cuando él me miraba con la mirada perdida, yo le tocaba sus manitos, tenía frías. Y mi mamá se dirige hacia la esquina donde pasa el 6B, en la avenida, y justo, demoró un rato la ambulancia y la policía, y al rato llegó un patrullero. Y bueno, se bajaron, pero no le hicieron nada, porque yo le dije, hacerle la reanimación, no, dice, no podemos hacer eso, pero entonces llévalo a la salita de Castañares, y no lo quisieron llevar. Lo único que hicieron, le levantaron las piernas, nada más, y el hombre le pidió a su sobrina agua con azúcar y le daban de cucharada. Y después mi papá lo puse de costado porque empezó a devolver. Y no le hicieron nada, y a mí me da bronca, porque, impotencia, bronca, todo, porque él se murió a mis brazos, ¿entendés? Y es un dolor que yo nunca lo voy a olvidar, ¿entendés? Y eso me da bronca porque encima me da impotencia porque ellos dicen que lo ayudaron, en ningún momento están mintiendo ellos. Y yo tengo muchos testigos que me van a salir a mí, porque lo que hicieron ellos fue abandono de persona hacia mi papá. Y encima una burla porque después, cuando llegó la ambulancia lo subieron en la camilla. ¿Para qué si ya estaba muerto mi papá encima? Estuvieron ahí un rato charlando entre la policía y la ambulancia. Y bueno, después al rato vinieron a mi casa. Lo que hicieron, lo bajaron a mi papá de la camilla, lo pusieron en la cama de mi mamá y de mi papá hasta las 2:30, cuando recién el médico forense se le ocurrió venir y hacer el electroshock, y ya no había caso. ¿Para qué le hacían electroshock? O sea, nunca llegaron a la salita. No, nunca lo llevaron a la salita a mi papá, lo dejaron acá en la cama, y ellos la ambulancia se fue. Lo único que quedaron acá en la puerta de mi casa fue un policía y una mujer policía, lo único. Mónica, y ahora los enfermeros, cuando lo subieron a tu papá a la ambulancia, perdón, Nacho, tampoco le hicieron reanimación, no le tomaron los signos vitales, nada. Nada, no le hicieron nada. Después vino una señora, una vecina también, que vino y se puso a discutir con un policía. Le dijo que le dijo, ustedes hicieron abandono de persona con el hombre, no lo podían tener así, como lo pueden dejar acá en la casa, lo hubieran llevado al hospital, no, nada de eso. Y encima el policía se enojó con la señora, le dijo, señora, deme sus datos que yo la voy a denunciar. ¿Qué, vos te estás burlando de mí?, le dijo la señora, y se agarraron a discutir. O sea, no tuvieron respeto por nada, ni por mi papá fallecido, ni por nosotros. Mónica, vos en primera instancia decís que llegan estos oficiales, ¿y cuál es la excusa que dan cuando ustedes le piden que por favor o los lleven al centro de salud o le practiquen RCP ellos? Yo le dije que le hicieran el RCP, y no, en ningún momento lo hicieron. Lo único que me dijeron, no le podemos hacer eso. Y yo le dije, bueno, aunque sea llevarlo a la salita de Castañares, tampoco, no lo quisieron levantar. Dijo, no lo podemos levantar. Mónica, tenemos que esperar que venga la ambulancia. Y la ambulancia tardó un montón. Mónica, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué determinaron después los médicos? ¿Por qué fallece tu papá? ¿Cuál es el motivo del deceso? Dijeron que fue un paro cardiorrespiratorio. O sea que si él... A ver, Mónica, te pregunto esto para tener en cuenta. O sea que si él estaba haciendo un paro cardiorrespiratorio con una maniobra de RCP, ¿se podría haber salvado la vida de tu papá?
Claro, le habrían podido salvar la vida porque cuando llegó los oficiales, mi papá estaba todavía con vida. Lo hubieran podido salvar ellos, pero no hicieron nada. Y ya, mira, yo te comento, ya hubo otro episodio con mi papá, hace ponerle 5 días atrás, él tuvo un episodio. Nosotros llamamos de acá de mi casa porque en mi casa le agarró eso a mi papá. Y vinieron también los policías, ingresaron a mi casa adentro. Y tampoco nosotros le dijimos que lo llevaran también para ver, o sea, y no, tampoco no lo quisieron llevar. No, pero vos estás bien, dijo así. Lo Así que pasa dijeron que de la ambulancia también cuando me la otra parece, vez le pasó. Mónica, que acá se abre una investigación, por supuesto, y hay que ver qué es lo que tienen permitido o no tienen permitido el personal de la policía. Primero, que puede ser que no estén capacitados para hacer RCP, lamentablemente. Deberían. Y hay que ver, deberían, por supuesto, y hay que ver también cuáles son los protocolos que tiene la policía a la hora de asistir a alguna persona. No es el primer caso que vemos en la vía pública, que una persona tiene un fallecimiento y que no hay un accionar policial. Hay que ver si por protocolo está permitido o no que esto suceda. ¿Te dijeron algo a vos, Mónica, en el transcurso del día, alguna explicación por parte de la central de la policía de qué es lo que pudo haber pasado? ¿O te dijeron cuál es el protocolo ahora como para iniciar una investigación a estos oficiales? No, ninguno dijo nada, como te digo, vinieron, o sea, lo de la ambulancia lo dejaron acá, quedaron dos, una femenina y un masculino, y después se fueron. Pero ahí en el momento donde estaba mi papá, llegaron como 10 móvil policial, por decirte, y ninguno hizo nada, o sea, estaban ahí para el vicio, como ¿Pero si hoy te estuviesen, dijeron algo? mirando un partido de Boca. Hoy por lo menos alguien No, en se ningún acercó, momento me nada. dijeron nada. Pero pudiste averiguar por tus propios medios lo No, que nada. recién te decía Clau de si ellos realmente pueden hacer RCP, pueden brindar primeros auxilios, o por protocolo no lo pueden hacer y tienen que esperar los primeros auxilios de un enfermero o a mí alguien lo- de salud. No, a mí lo que me dijeron que ellos también, o sea, están habilitados para hacer también el RCP, pero en ningún momento lo hicieron, pero lo hubieran podido trasladar a él. Sí, o sea, si Claro. estaban viendo que mi papá se estaba muriendo, lo hubieran trasladado, aunque sea eso. Y en la Mónica, y salita, a mí bueno, lo ya que me la suma gente de ahí de en salud. esto de lo que decía Clau, que seguramente va a formar parte de la investigación, es que el trabajo que le hicieron de electroshock que vos decías, se lo hicieron... ¿A qué hora sucedió todo, más o menos? Esto sucedió más o menos 5:20 cuando mi papá y se el trabajo se de cayó ahí. reanimación, ¿a qué hora Sí, se lo hicieron? de la tarde. A las 2:30 de la madrugada, cuando ya mi papá estaba muerto. 9 en la horas cama. después. Sí. Es muy raro. Horrible, eso. Y todas Claro. pero como te digo, Mónica, te voy a preguntar esto que para vos debe ser, Sí. estás en pleno duelo, pero desde las 5 de la tarde que la ambulancia dejó a tu papá en la cama de tu casa, ¿tu papá estaba fallecido? ¿Cómo era la situación? Ya Porque- estaba fallecido mi papá. Pero qué raro. No, que mi se papá entren ya así estaba al fallecido electroshock. sí, te comento, cuando llegó la ambulancia, mi papá ya estaba fallecido, o sea, lo levantaron, nada más demoraron entre policías y la gente de salud, hablaban entre ellos y nada más, y después lo trajeron a mi casa, lo dejaron en la cama y después lo de la ambulancia se fueron. Nada más, eso fue todo lo que hicieron. Mónica, ¿y Y tu bueno, papá después a por las qué 2:30 tenía estas de la madrugada. descomposturas? Me contaste que 5 días atrás o sea, tuvo un era- episodio similar. Ahora, ¿tiene alguna enfermedad preexistente él que le provoque, que le haya tenía provocado esto? No, solo lo que él tenía era diabetes, nada más. ¿Y es a causa de eso? ¿Te explicaron los Sí, médicos? solo diabetes. No, por eso te digo, no me dieron ninguna explicación ellos. Ellos escribieron en el papel muerte súbita, como te digo, lo dejaron en mi casa y se fueron. Eso fue todo lo que hicieron. No ¿Iniciaste hicieron más nada. denuncia, Mónica, contra los efectivos que fueron ese día? Bueno, no, mañana voy a ir temprano con mi mamá a Ciudad Judicial, me voy a dirigir ahí y vamos a radicar la denuncia. Y tengo testigos, porque mucha gente se arrimó y también discutió con los policías, porque dijeron que ellos tendrían que haber hecho algo y lo que hicieron fue abandono de personas. Claro. Sí, porque, no sé, a mí me remonta ahora ejemplos. Una mujer está a punto de parir Sí. en la calle. Hay efectivos de la policía Sí. cerca, se acercan y colaboran en el parto, sea donde sea el lugar. ¿Te acordás? Digo, claro. No recuerdo el nombre del chico este que falleció en el Sí. Parque San Martín,
que fue muy polémico también, que ni siquiera lo asistieron con una manta, ¿no? Nahuel, creo que era el nombre Nahuel, sí. Me hacía mucho frío una madrugada y que la policía ni siquiera le acercó una manta para cubrirlo y ahí se armaba todo un debate, pero siempre queda abierto esto de qué es lo que puede hacer la policía, cuál es su responsabilidad. Es como la pregunta clave de que realmente pueden o no hacer, o sea... ¿Sabes qué es lo que más me preocupa a mí? El nivel de capacitación. Me parece que hay cosas que no pueden hacer porque lamentablemente no están capacitados para poder hacer y asistir a una persona en la calle. Creo que me parece que viene más por ahí que por lo que pueden o no pueden hacer. No tienen la capacitación para hacerlo. Sí, habría que analizar eso porque debería ser obligatorio para los policías RCP. Sí. En realidad, imagínense que hoy se está instalando que en las escuelas se le enseñe esto a las personas porque realmente es una maniobra que puede salvar vidas y que un civil lo pueda hacer en la calle. Es raro que la policía no, pero no sé legalmente hasta dónde pueden accionar en el sentido de si terminan siendo responsables por una mala maniobra o no, como ya hemos visto otros casos en donde una persona en realidad suelen decir esto que no... Con Fernando Báez Sosa fue una gran polémica, que es lo que había argumentado en un momento el abogado defensor de los rugbyers, dijo, la chica que le hizo RCP se lo hizo mal y a causa de eso murió. En realidad empezaron a salir todos los médicos especialistas para decir, el RCP no te mata. A lo sumo, la caja torácica quizás te puede, pero es una como costilla, pero no te va a quitar la vida. No te quita la vida, entonces es como, ¿será que viene por este lado de lo legal, de si pueden o no? Pero me parece, es raro. Y la sensación esa de la parte de salud también de la ambulancia, que cuando ya detectaron que el papá de él ya había fallecido, lo dejaron en la casa y no lo trasladaron hacia el hospital o no hubo... No sabía que era de esa manera las formas. Claro, porque lo tuvieron, viste, toda la tarde hasta las 2:30 y mi papá ya estaba tomando olor ya el cuerpo de él. Y también, o sea, yo también diría que el 911 debería cambiar la forma de, o sea, de cómo ellos se dirigen, viste, porque vos a veces llama, ponele, yo estoy en peligro, como le pasó a la señora esta Zulka. Ella estaba en peligro, llamó, incluso quedó grabada la llamada de ella cuando dice ayuda, ayuda, y me están matando, y ya le habían, no sé cuántas puñaladas tuvo la señora, o sea, la estaban matando, no le costaba nada a ellos, o sea, tendrían que cambiar ese sistema de, aunque sea abrir la puerta, empujar, pero ven a los asesinos, qué le está pasando, porque hay muchos episodios, también se puede salvar vidas y salvar de asaltos, de todas cosas, porque te hacen unas preguntas, ¿cómo estaba vestido? ¿Tiene armas? ¿Tenía estupefaciente? ¿Qué estaba haciendo? O sea, hasta que vos decís eso, te están matando, te están robando, no sé. ¿Entendés? Mónica, ¿cuántos años tenía tu papá? Mi papá tenía 66 años. ¿Cómo era el nombre de él? Juan Salvador Machado. Bien, Mi papá era de Entre Ríos, era él.